Bienvenidos a su podcast Historia de la Masonería. Hoy exploraremos una de las instituciones más fascinantes de la historia, la masonería. ¿Mito o filosofía de vida? Acompáñenme en este viaje. Hablar de la historia de la masonería es hablar de la historia de la humanidad. Recordemos que masonería viene del francés mason, albañil, constructor. Desde que el humano tuvo conciencia de sí y de lo que podía realizar, empezó a conformarse en grupos más organizados, como los cazadores, los guerreros o los constructores. Hablando de estos últimos, desde siempre se han construido cabañas, poblados, ciudades, y han existido individuos más hábiles en el oficio de construir edificaciones. Estos primeros constructores empezaron a reunirse para compartir sus técnicas de construcción. Personajes históricos como Solón, Moisés, Tales de Mileto, Pitágoras y Zoroastro son considerados por críticos e historiadores los primeros iniciadores de la masonería, cada uno en su época y región, ya que crearon o propagaron enseñanzas iniciáticas. Estos sabios compartían un conocimiento común, la geometría, considerada el arte supremo que enseña a medir y construir. Cada cultura tenía sus mitos o enseñanzas. En Egipto era importante la conexión con los antiguos misterios. Las prácticas esotéricas de los sacerdotes egipcios fueron transmitidas a través de generaciones. Sus constructores creaban las obras para la gloria del principio divino y del faraón. El arte de construir se enseñaba separadamente de otras ciencias para preparar a especialistas dedicados exclusivamente a este ramo que formaban una casta aparte. En Grecia se incorporaron principios de razón y formas más avanzadas de organización política. A diferencia de la casta egipcia de constructores, en Grecia se formaron comunidades más amplias, los dionisianos, organizados en colegios y sociedades, con sus propios rituales y sistemas de reconocimiento. Estas comunidades desarrollaron una estructura organizativa sofisticada con liderazgo electivo, reuniones secretas y asambleas anuales. En Roma, alrededor del 714 a.C., y basados en modelos griegos, los colegios romanos estaban estructurados jerárquicamente, aprendices, compañeros y maestros, y mantenían prácticas secretas y rituales de reconocimiento. Eran tan importantes que incluso gozaban de privilegios especiales, como la exención de impuestos y el derecho a autogobernarse. Los colegios sobrevivieron a la caída del Imperio Romano y se expandieron por Europa con el apoyo del papado. Durante este periodo surgieron grupos similares especializados en diferentes áreas de construcción. Uno de esos grupos se formó en Francia en la Baja Edad Media, bajo el nombre de Francmaçonnerie. La Reforma protestante en el siglo XVI interrumpió temporalmente la construcción religiosas católicas, afectando a los colegios. Además, la ideología del naciente capitalismo entró en conflicto con la estructura tradicional de los colegios. Esto llevó a su gradual descomposición. Paralelamente, emergieron asociaciones francmasónicas que agrupaban a elementos progresistas. Estas nuevas organizaciones asumieron la tarea de capacitar intelectual y técnicamente a los masones operativos, preparándolos para el nuevo régimen económico. Esta transición marca un punto crucial en la historia de las organizaciones de los constructores y su adaptación a los cambios sociales y económicos de la época, iniciando así la masonería especulativa. Hablar de la historia de la masonería también implica hablar de su lenguaje, no del idioma en que se habla, sino en la forma de transmitir sus conocimientos. En masonería, el lenguaje que se usa es el de los símbolos,
y la forma de enseñar es la simbología. ¿Qué es un símbolo? Es una definición abstracta de un pensamiento o de una manifestación física que puede cambiar de significado dependiendo de la persona que lo interprete. Símbolos hay en cualquier aspecto de la vida humana, en el ámbito religioso, en el laboral, en el social, en el familiar, en el de pareja. Los usamos como un mensaje corto y preciso de algo, que expresado en palabras podría ser más tardado o más complejo de entender. En la masonería, dado su pasado de persecuciones, se optó por no tener libros, sino usar todo el vasto cúmulo de símbolos para transmitir de miembro en miembro el significado de las enseñanzas masónicas, ya que, según vimos, la masonería es un gremio de constructores. Qué mejor que comunicarnos con un lenguaje propio de albañiles, en el cual cada herramienta tenga un significado moral, y tener esa herramienta como herramienta, valga la redundancia, de enseñanza ética y de valores humanos. Y así como cada herramienta tiene un trabajo específico y una dificultad particular, asignar esas herramientas de enseñanza moral a los miembros que intelectualmente estén capacitados para su uso. Y así, siguiendo las enseñanzas de los pueblos antiguos, categorizar la masonería en 3 jerarquías: aprendiz, compañero y maestro. Y a cada nivel o grado de enseñanza asignarle su simbología propia. Como ya dijimos, en la masonería la simbología lleva una connotación moral y filosófica, a modo que cuando el masón vea un símbolo, automáticamente recuerde la enseñanza adscrita a ese símbolo. Por ejemplo, es muy común, a la vez que extraño, ver a los masones con mandil. Todo masón debe de portar uno, porque es simbólico del trabajo. Si se fijan, toda persona que ejerce un oficio tiene un mandil o delantal para cubrirse las ropas. Para el masón, el mandil simboliza en lo moral al trabajo que tiene que hacer en sí mismo para mejorar en la sociedad. Aquel que no lleva mandil no trabaja y por consiguiente no contribuye a la mejora de la sociedad. Es visto como ocioso, como un vicioso, y hemos de recordar que el masón condena los vicios y elogia las virtudes. Otro símbolo muy distintivo de la masonería, que funge como su estandarte, es la escuadra y el compás. Moralmente hablando, la escuadra le enseña al masón la rectitud con la que debe conducirse y la igualdad con la que debe de tratar a los demás. El compás le enseña los límites de hasta dónde debe de llegar conforme a la moral. También se acompaña de una G, simbólica de la geometría, ya que es parte esencial de la construcción. Saber colocar bien los cimientos, saber medir nuestras palabras y o acciones, saber calcular nuestra resistencia emocional. La G también es simbólica del Gadu, gran arquitecto del universo, que engloba a cualquier deidad o principio creador del universo. De ahí que la masonería se llame universal, pues engloba a todas las creencias religiosas o agnósticas, ya bien sean por parte de un dios, de la naturaleza, de las leyes físicas o de aquello que cada quien crea que es el origen de la humanidad y el cosmos. En algunos dibujos o publicaciones salen representados el martillo y el cincel, o un obrero desbastando una piedra con un martillo y un cincel. Esto es simbólico del trabajo interior de cada uno, en donde la piedra es nuestro interior, la conciencia. El martillo es la fuerza de voluntad y el cincel la inteligencia. Con voluntad e inteligencia descubriremos nuestra conciencia. Esto es una pequeña muestra. En realidad, todo cuanto nos rodea tiene una enseñanza simbólica. Los colores, los sabores, los sonidos, las formas, hasta las sensaciones tienen un simbolismo.